Buenas tardes. Bueno, veo a nadie conectado con la cámara. Les voy a pedir por favor que conecten las cámaras. Buenas tardes, profe. Hola Lucía, gracias. Vos tenés la cámara conectada. Bueno, salvo alguna situación extraordinaria, les pido por favor que conecten las cámaras. En esta parte del parcial estoy con COVID. Carolina, no te preocupes, entiendo. En esta parte de la materia vamos a tomar asistencia, y una de las formas de tomar asistencia, salvo los que expresamente me indiquen por qué causa no tienen la cámara prendida, les voy a dar unos minutitos para que la prendan. Si no, voy a entender que no están en el aula y saldrán. Disculpe, Doc, a mí no me funciona la cámara, pero yo estoy como oyente nada más. Listo, No. no te preocupes. Bien, gracias. Profe, ¿le molesta así como? Para nada. Porque no almorcé todavía y... No me molesta ni que coman, ni que caminen como está caminando Cecilia, ni que tomen mate. Me da envidia nada más, pero molestarme no me molesta absolutamente nada. Un segundito. Bueno, vamos mejorando. Más o menos. Bueno, les cuento algunas cuestiones administrativas. A partir de la clase del día miércoles de la doctora Novoa vamos a comenzar a tomar lista, ¿sí? La lista se va a hacer a través de un formulario que ustedes van a tener que completar al finalizar la clase. Así que vamos a registrar quiénes estén presentes y quiénes no. Sobre todo, chicos, porque advertimos en el parcial que muchas de las cuestiones que nosotros preguntábamos tenían que ver con conceptos que vimos en la clase y que por algún motivo, que suponemos que es que no están presentes, no los habían adquirido. Convengamos, es un discurso que no tiene que ver con los que están, que les agradezco su presencia, pero estamos, para los que lo escuchen después, estamos en una cursada presencial, ¿sí? Sincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si estuvieran cursando en la facultad. Son más de 100 personas aprobadas y en el aula tenemos 53. Así que les pido por favor que le transmitan, yo sé que ustedes tienen grupos de WhatsApp y demás, que le transmitan a sus compañeros que sobre todo en el examen oral vamos a tener especialmente en cuenta el tema de la presencialidad, ¿sí? Que estén acá. Entiendo que es aburrido, pero hemos tenido que transitar todos materias que no nos gustaban. Si ustedes se anotaron a las 15 horas, esto iba a ser originalmente presencial. Entiendo que es un horario en el que pueden estar en el aula y es un horario en el que lamentablemente van a tener que estar para cumplir con su asistencia y poder rendir el examen final, ¿sí? Bien, seguidos los antecedentes del caso, vamos a comenzar con la clase de hoy. Ustedes ya tuvieron una clase con el doctor Verdi. Vamos a ver el lunes y el miércoles, los 2 días, con la doctora Novoa, les vamos a estar explicando la unidad relacionada a los modos anormales de terminación del proceso. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tenemos que tener fundamentalmente en cuenta? Primero, que esta unidad es una unidad que se toma muchísimo en el parcial oral, ¿sí? Que es lo que les interesa a ustedes saber. Tomen nota de las preguntas que yo les digo que se hacen porque se hacen, ¿sí? Son las preguntas básicas que van a tomar en el oral. Entonces, vayan preparados, ¿sí? Y utilicen al menos la clase con esa expectativa. Los modos anormales de terminación del proceso, como su nombre lo indican, nos están dando la referencia de una situación que no es lo común, que no es lo normal, ¿sí? Como contraparte de este modo anormal de terminación del proceso, que ahora vamos a ver cuál es, vamos a tener los modos anormales de terminación del proceso. El proceso, lógicamente, se inicia para tener la resolución de un tercero imparcial, que es el órgano jurisdiccional. Esa resolución del tercero imparcial del órgano jurisdiccional, que va a ser el modo normal de terminar el proceso,
es lo que conocemos comúnmente como sentencia definitiva. ¿Sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Si yo les pregunto, ¿cuál es el modo normal de terminación del proceso? Y ustedes me dicen, la sentencia, va a ser una respuesta incompleta. La sentencia definitiva es la resolución que pone fin al proceso. ¿Sí? La resolución judicial que pone fin al proceso es la sentencia definitiva, que pone fin al proceso de manera normal. ¿Por qué? Porque en estos modos anormales que nosotros vamos a estudiar, vamos a ver que va a haber una resolución del juez. ¿Sí? Pero esa resolución del juez no va a tener este nombre de sentencia definitiva. Vamos a ver qué nombre va a tener. ¿Sí? Entonces, los procesos nacen, sobre todo los procesos civiles, a través de un principio que también vamos a estudiar en esta parte del cuatrimestre, que se llama principio dispositivo. Les adelanto, porque si no, no van a entender de qué estamos hablando. El principio dispositivo, esencialmente en el marco del proceso civil y comercial, del proceso laboral, del proceso contencioso administrativo, no así del penal, nos enseña que las partes tienen en su poder la acción. Iniciar el proceso está en manos de las partes. Y esa iniciativa del proceso en manos de las partes les va a dar a las partes la posibilidad también de disponer del proceso en determinadas situaciones particulares. ¿Sí? Vamos a hacer una clasificación rápida de estos modos anormales de terminación del proceso. Doctora. Sí, dale, me encanta, preguntas, a ver. No, esta sería la unidad 13, que dice modos de terminación del proceso. Modos anormales de terminación del proceso. Es la unidad 13. Perdón. No sé por qué es distinto. En la unidad 13 en elementos es el abogado. No tengo, a ver, si me dan un segundo confirmo bien cuál es la unidad. Es lo que, Sí, es lo que sí, es la 13. Es la 13. Sí. A mí vieron los números, no me gustan, por eso estudié Derecho si no hubiera estudiado abogacía. Hubiera estudiado Matemática, no, abogacía no, porque sería lo mismo. Esperen, a ver, acá tengo... No. Un segundo que yo busco el cronograma. ¿El cronograma ya se lo subieron? de este cuatrimestre, no. Bien. De bien. esta parte. Bien, le voy a avisar entonces al doctor Verdi. Pensé que lo teníamos aquí. Bueno, ¿ustedes me confirman que es la 13, así yo no pierdo tiempo buscándola? Sí, es la 13, profe. A ver, igual... sí, igual modos anormales de terminación del proceso no lo tengo dividido por unidad, así que si ustedes me confirman que es la 13, es la unidad número 13. Ustedes vieron con el doctor Verdi la clasificación de los procesos, ¿verdad? Sí. Sí, no toda, pero sí. Bien. Vieron eso con el doctor Verdi y después siguieron con la clase de la doctora Villegas, resoluciones judiciales. Un poquito. Sí, tal cual. Bien. Esa introducción nos va a permitir avanzar hoy. Pero yo tengo que tener presente, y ustedes me tienen que ayudar en eso, que si algo de lo que vamos hablando a ustedes les parece que no lo tienen claro, les queda un poco colgado, me interrumpan y lo vemos. ¿Sí? Porque si no, no podemos avanzar. Y como no vamos siguiendo un hilo, cada docente da una unidad, puede que se pierdan algo de concepto. ¿Sí? Bien. Unidad importante, modo normal de terminación del proceso. El modo normal va a ser la sentencia definitiva. Eso, sentencia definitiva, las dos palabras, ¿sí? Eso lo van a ver en resoluciones judiciales con la doctora Villegas. Nosotros vamos a ver los modos anormales, ¿sí? Modos anormales que ponen fin al proceso en una parte por esta posibilidad dispositiva que tienen quienes intervienen en el proceso de disponer de él. Pero yo les dije, antes de ver cuál unidad nos tocaba, que íbamos a hacer una pequeña clasificación de estos modos anormales de terminación del proceso.
Tienen un apunte muy completo en el campus sobre este tema, que incluso tiene diferenciados los modos anormales y la caducidad, que es un tema bastante complicado, ¿sí? Que lo van a ver con la doctora Novoa. El apunte está completo, pero lo importante es que ustedes lo entiendan, ¿sí? Y vamos a intentar de hacer eso en la clase. No es difícil el tema, es el primer tema que yo creo que va a serles interesante. Vamos a hacer una pequeña clasificación que no está en el apunte, que yo lo suelo preguntar, hablo a nombre propio porque ustedes saben que en el oral rinden con diferentes docentes, entonces tengan en cuenta que si se encuentran en el Zoom conmigo, esta pregunta yo se las voy a hacer, ¿sí? Y es la clasificación que tenemos de los modos anormales del proceso. ¿Y de qué va a depender esa clasificación? De quién tenga en su mano la posibilidad de disponer del proceso. Por un lado, vamos a tener determinados modos que hacen a la voluntad unilateral de la actora, ¿sí? Que es quien lo inicia. En el medio vamos a tener los modos anormales de finalización del proceso, de terminación del proceso, que hacen a la voluntad concurrente de las partes. Tanto actora como demandada se van a poner de acuerdo en terminar el proceso. En tercer lugar, vamos a tener la voluntad de la demandada. Va a ser la demandada quien tome la posta y quien decida dar por finalizado el proceso, ¿sí? Vamos a ver en qué supuestos es necesario o no es necesario tener el consentimiento de la otra parte en los extremos, ¿sí? En la voluntad de la actora y en la voluntad de la demandada. En la voluntad concurrente, ambas partes manifiestan al órgano jurisdiccional que van a decidir resolverlo antes de que el juez opine, antes de que el juez sentencie de manera definitiva, ¿sí? A ver, algún alumno voluntarioso que me cuente si vieron la clasificación de las resoluciones judiciales con la doctora Villegas. Vimos casi todas, nos faltó sentencia definitiva. Bien, pero la clasificación, Laila, la vieron, ¿verdad? Sí, la vimos. Esto suele ser también pregunta. Tenemos las providencias simples, las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas, ¿sí? Los modos anormales de terminación del proceso van a poder operar antes de llegar a la instancia de la sentencia definitiva. Durante un proceso común de cualquier fuero, vamos a tener las tres modalidades de resoluciones, ¿sí? Hasta llegar a la sentencia definitiva. Y yo les hablo siempre del órgano jurisdiccional para que no confundamos que existe solo el juez, ¿sí? Tenemos también órganos jurisdiccionales compuestos por 3 jueces, órganos colegiados, ¿sí? Que van a dictar una sentencia definitiva, con algunas particularidades en cuanto al voto y demás. Pero por eso hablamos de órgano jurisdiccional y no mencionamos de manera aislada al juez, para que comencemos a hablar con propiedad. Bien, repasamos. Entonces, tenemos modos anormales de terminación del proceso que nacen como consecuencia de la voluntad de la actora. Modos anormales de terminación del proceso que nacen como consecuencia de la voluntad concurrente de las partes y modos anormales de terminación del proceso que nacen como consecuencia de la voluntad de la demandada, ¿sí? Actora es quien inicia el proceso, demandada es a quien se le requiere en el proceso judicial que cumpla con una obligación, ¿sí? De dar, de hacer o de no hacer. Pero hay una categoría que la vamos a dejar afuera que no tiene que ver con la voluntad de las partes, ¿sí? Al menos no hay una voluntad expresa de las partes. Sí tiene que ver con una sanción. Y acá el órgano jurisdiccional va a sancionar. ¿Y a quién va a sancionar? A la demandada, por su inacción, ¿sí? Entonces, 2 grandes grupos. Los modos anormales de terminación del proceso que tienen que ver con la voluntad de las partes. De la actora, concurrente o de la demandada. Y una segunda categoría que tiene que ver con la decisión del juez.
y esa decisión del juez va a estar relacionada directamente con la inacción de la parte demandada. Y va a ser una sanción, ¿sí? La diferencia entre los modos anormales de determinación del proceso con la manifestación de las partes tiene que ver con su declaración de voluntad ante el órgano jurisdiccional. En cambio, la última que vamos a ver tiene que ver con una decisión sancionatoria por parte del órgano jurisdiccional. Dentro de la primera gran clasificación que dividíamos en tres, vamos a tener, por parte de la actora, vamos a verlos cada uno en específico, ¿sí? Pero vamos a hacer un resumen. Por parte de la actora, vamos a tener la posibilidad de desistir del derecho o desistir del proceso. Después vamos a ver de qué se trata cada uno. ¿Sí? Dentro de la voluntad concurrente de las partes vamos a tener la transacción o la conciliación. Y dentro de la voluntad de la demandada vamos a tener el allanamiento. ¿Sí? Fíjense que vamos a estudiar y vamos a integrar esta unidad con la de la doctora Villegas, porque hay una resolución del juez relacionada con estas manifestaciones de voluntad, que no va a ser una sentencia definitiva, va a tener otro nombre. ¿Sí? En el caso de la homologación, por ejemplo, una sentencia homologatoria. ¿Sí? Entonces, voluntad del actor, desistimiento. Sacamos dos flechitas del desistimiento, del derecho o del proceso. Allanamiento en el caso del demandado, en el caso de la voluntad concurrente de las partes, conciliación o transacción. Y dejamos para lo último la modalidad de modo anormal de terminación del proceso, que está dado por la sanción del juez ante la inacción de la demandada, y es la caducidad de instancia. De las cosas más temidas por los abogados en el transcurso del ejercicio de la profesión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una sanción. El juez me está castigando. Y si el juez me castiga, quiere decir que algo no hice bien. No pierdo el juicio, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan, los que vinieron a la primer clase que yo les di, que les dije que los juicios a veces no se ganan y se pierden en el derecho, sino que muchas veces se ganan y se pierden en el proceso? En el proceso. La caducidad de instancia es uno de los ejemplos más importantes en este tema, ¿sí? Es una sanción. El juez me está sancionando. Y no me está sancionando porque no pude probar lo que decía. Me está sancionando porque no activé el proceso. ¿Sí? Y ahí, cuando vean con la doctora Novoa este tipo de modo anormal de terminación del proceso, se van a acordar de mí. ¿Sí? Lamentablemente, a lo largo de la vida profesional, hoy en la provincia de Buenos Aires es más difícil, pero quienes ejercen en el fuero federal, alguna vez estuvimos cerca o nos rozó la caducidad de instancia. ¿Sí? Tenemos que reconocer que todos somos humanos y puede ocurrir. Pero ya los voy a dejar con la intriga de este modo normal de terminación del proceso. Asterisco, hagan un resaltador ahí de lo que estén tomando nota, el que esté tomando nota, el que escuche la clase con posterioridad, importante. La caducidad no es un tema imposible de estudiar, es un tema complejo, ¿sí? A la doctora Villegas le gusta mucho preguntar caducidad en segunda instancia. Les hago esta aclaración y me tomo la licencia porque la doctora Novoa es la primera vez que está con nosotros en la cátedra, en esta comisión, entonces ella quizás no los pueda ayudar mucho con esto. Pero yo
voy a intentar de que ustedes lleguen al parcial lo mejor posible. No siempre me hacen caso, pero van a ver que si me hacen caso les va a ir bien. Entonces, la caducidad de instancia en segunda instancia es una pregunta que yo la vi muchas veces preguntar a la doctora Villegas. La caducidad de instancia es una pregunta muy importante para el doctor Verdi. De hecho, el apunte de caducidad de instancia tan completo lo hizo él. Y a él le interesa mucho que ustedes aprendan la diferencia de caducidad de instancia en provincia y en nación, porque hay muchas diferencias de regulación del código. No me preguntaron en esta oportunidad, pero suelen preguntar de dónde estudian esta segunda etapa, y el problema con los textos de donde ustedes van a estudiar es que la mayoría de los textos están direccionados a estudiar el Código de Nación, ¿sí? Entonces, no dejen de tener en cuenta eso, sobre todo en el tema de caducidad. Muchas cuestiones son similares, las regulaciones entre nación y provincia, en caducidad no. En caducidad hay un abismo, ¿sí? Entonces es importante en este tema que tengan en claro la diferencia. Quizás en otros temas nosotros no focalicemos en la diferencia entre la regulación en nación y la regulación en provincia, pero en este tema sí, ¿sí? Bueno, pasado el aviso parroquial del examen, volvemos. ¿Hasta acá cómo venimos? Profe, hola, ¿Sí? buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Este tema que dijo que es tan importante, caducidad en segunda instancia, ¿de dónde recomienda leerlo? Para no tener alguna diferencia con lo que nos piden, por el tema de los dos códigos. Bueno, yo tengo respuesta para todos. Está muy bien desarrollado, no alcanza, pero está muy bien desarrollado en el apunte que está subido al campus. ¿Sí? Está muy bien desarrollado. En el apunte de modos anormales de terminación del proceso incluso tienen ejemplos prácticos, ¿sí? De resoluciones judiciales. Y el apunte de caducidad lo preparó especialmente el doctor Verdi. Así que completando el código y el apunte de caducidad yo creo que están más que holgados, porque además cuando lo vean van a ver que son varias hojas. ¿Sí? Está muy bien comparada la diferencia entre nación y de provincia, así que me parece que está sumamente completo ahí. ¿Sí? A mí me parece bien que ustedes pregunten dónde estudiar, porque en esta segunda etapa, solito con el texto de Palacio Grassi, no vamos a ir a ningún lado. ¿Sí? Entonces me preguntan, yo no tengo problema. La verdad es que la idea es que ustedes aprueben, pero aprueben sabiendo. Yo no tengo problema de recomendarles. Este tema yo creo que está muy bien explicado en el apunte, que es largo. No les estoy solucionando la vida para nada, porque es largo el apunte que está en el campus, pero está completísimo. Si logran estudiarlo de ahí no van a tener ningún problema. Esta segunda etapa es muy extensa y entiendo que es compleja, ¿sí? Apóyense con el código, si ustedes entienden lo que les damos en clase y el código van a andar bien, ¿sí? Pero vengan a clase o al menos escúchenlas después, es importante. Contesté la pregunta entonces de dónde estudiar caducidad de instancia. Bien, cuando yo digo que le importa al doctor Verdi, ahí todos prenden las antenas, Pero bueno, él va a estar en la mesa y les va a tomar, así que es importante que lo tengan en cuenta. Más allá de dónde estudian, ¿cómo venimos con los conceptos? De esto, el modo normal, sentencia definitiva. Sentencia sola no me alcanza, ¿sí? Porque si no voy a pensar que ustedes no estudiaron bien la unidad con la doctora Villegas. ¿Está? Hago otro paréntesis. Muchos preguntan, doctora, en esta unidad, en esta cátedra se toma la primera parte en el segundo parcial. Había un rumor de que nosotros en el segundo parcial tomábamos todo. No es que se tome, ¿sí? Pero si ustedes se meten, y suele ocurrir en un berenjenal, les voy a hacer un anticipo. Cuando preguntamos recursos, no les voy a andar mucho porque no van a saber de qué estoy hablando, pero cuando preguntamos recursos, yo suelo preguntar qué recursos se interponen en un tribunal de trabajo. Cuando no me saben contestar esa pregunta, es claro que no entendieron nada de la primera parte. ¿Sí? Algunas cosas se van concatenando. Entonces, por eso es importante que ustedes no pierdan de vista los conceptos de la primera parte. No es que los tengan que volver a estudiar. Los tendrían que tener bien incorporados. ¿Sí? Pero estén atentos. Yo igual se los voy a recordar en cada oportunidad que pueda. Les voy a hacer hincapié en las preguntas que hacemos en el examen. Nada En raro. el papel había, en el recuperatorio había bastante pregunta de recurso, trabajo. ¿Sí? ¿Sí?
se incorporó mucha pregunta de las unidades nuevas, ¿sí? Que no estaban acostumbrados, por eso se sorprendieron. Pero bueno, si venían a las clases las podían contestar todas, casi les diría que sin estudiar. Por eso es importante venir a las clases. Bueno, llegamos. Ustedes tienen muchas posibilidades que no teníamos los viejitos en nuestra época de estudiar. Nosotros íbamos con el grabador, desgrabábamos la clase, la pasábamos a la computadora con la impresora de punto que hacía ni. Yo soñaba con la impresora cuando estudiaba en la facultad. Ni hablar de clases de esta manera, de volver a verlas mientras estás lavando los platos, o cocinando, o arreglando el auto, para que no parezca que hay violencia de género. Hoy tienen muchas posibilidades, úsenlas y aprovechen a probar materias en esto de la virtualidad, porque realmente las posibilidades son muchas más amplias que en la presencialidad. Seguimos. Entonces, hablamos con propiedad, modo normal de terminación del proceso, sentencia definitiva. Modos anormales de terminación del proceso, dos grandes clasificaciones, dependiendo de las partes, dependiendo de la decisión del órgano jurisdiccional, más allá de que una de las partes sea quien lo pida o de oficio. Y en la clasificación primera, que tenía que ver con las partes, va a depender de la voluntad de la parte actora, desistimiento del proceso, desistimiento del derecho, va a depender de la parte demandada en el allanamiento, va a depender de la voluntad concurrente de las partes en el caso de la conciliación o transacción. ¿Sí? Hay algunos órganos jurisdiccionales que son más proclives a que las partes lleguen a una solución mancomunada. Laila, ¿qué se tentó? No sé qué mensaje le habrán mandado a Laila que se tentó en la pantalla mal. ¿Qué te contaron? La mandaría al frente incluso, porque está acá, pero no, soy buena amiga. ¿Qué habrá dicho, no? ¿Qué habrá No, dicho? me pone por WhatsApp, mírame y me hace una cara. Bueno, chicos, todos hemos hecho esto en las clases. Yo creo que deben extrañar eso, el codearse en las clases. Yo creo que se ha perdido mucho. Ojalá que volvamos a la presencialidad rápido, porque lo más lindo del tránsito hacia la profesión es la facultad, y acá lo estamos viviendo raro, ¿sí? Entiendo que lo estamos viviendo raro. Por suerte tenemos el grupo de WhatsApp donde podemos hacer esos comentarios que haríamos en el aula, pero se les ve la cara cuando se ríen. Igual en el aula también los vemos cuando están dispersos. Bien, vamos a retomar, ¿sí? También tenemos que distendernos un poquito, si no entiendo que es bastante tedioso estar frente a la cámara mirándonos. Está bueno el ida y vuelta, ¿sí? A mí me parece que está buenísimo que ustedes me pregunten, aunque sea de qué libro estudiar, así les conozco las caras, porque en el parcial yo me voy a acordar de los que estuvieron acá, ¿sí? Y con esos uno tiene mejor trato. Es lo mismo que en la clase presencial, chicos. Es interesante tener un buen trato con el alumno, pero además es interesante saber que el alumno vino y tuvo ganas de escuchar la clase y de presenciar. Bien, volviendo a esto, como les comentaba, hay órganos jurisdiccionales o temáticas o materias en los que son más proclives al modo normal de terminación del proceso. Si ustedes litigan en el Departamento Judicial de Mar del Plata, salvo que haya una variación conceptual muy grande, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en los tribunales de trabajo hay un gran índice superior al de la sentencia definitiva de terminación anormal del proceso por conciliación. ¿Sí? Lo más común en el resto de los procesos es que los procesos terminen con la sentencia. Pero ¿qué pasa? La realidad, la metodología, el conocimiento hacen que en algunas materias sean más normales unas formas de terminación que otras, ¿sí? Estadísticamente van a haber muy pocos juicios terminados por, sobre todo en provincia, causa e instancia, y van a haber muchos más juicios terminados por sentencia definitiva. Sin embargo, en la órbita laboral van a haber muchos más juicios terminados por un modo normal, como es la conciliación, que una sentencia definitiva. Estadísticamente yo les diría que de 10 causas que llegan a la audiencia de vista de causa, 7 se concilian y 13 llegan a sentencia, ¿sí? Por eso es mucho más difícil saber quiénes son los buenos abogados laboralistas, porque la verdad que el éxito o el fracaso de una causa se ve en la sentencia definitiva, ¿sí? Al menos cómo litigó ese colega durante todo el proceso. Bien, volviendo entonces
entonces vamos a empezar a estudiar los modos anormales de terminación del proceso. Conmigo van a ver hoy el desistimiento del derecho y del proceso y van a ver el allanamiento. Y con la doctora Novoa van a ver conciliación, transacción y caducidad de instancia. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el primer modo anormal de terminación del proceso, que es el desistimiento. A ver, vamos por parte a analizar este modo. Una Desistimiento. consulta. Sí, dale, Cielo. Cuando dale. hablamos del desistimiento del derecho, ¿es el derecho que se reclama? Del derecho a reclamar. A reclamar, ok. A ver. Hay derechos, ¿sí?, que son irrenunciables. Y me viene muy bien tu pregunta, ¿sí? Porque esto fue pregunta de la mesa libre, de la última mesa libre. Sobre todo para los que estén como oyentes y les puede llegar a servir. Hay derechos que son irrenunciables. Cuando nosotros empecemos a ver en esta unidad el modo normal de terminación del proceso, lo primero que vamos a tener que analizar es la disponibilidad de la actora con relación a ese derecho. ¿Sí? Yo puedo renunciar dentro de un proceso judicial, manifestar mi voluntad de desistir, primero y fundamental, de lo que tengo. Solo puedo desistir de lo que tengo, no puedo desistir de lo que no tengo. Y puedo desistir de todo aquello que sea disponible. Esto suele ser pregunta, ¿sí? Sobre todo en mesa libre. ¿Cuál es el límite de la disponibilidad? ¿Cuál es el límite de lo que yo puedo desistir? Puedo desistir de todo aquello en lo que no esté involucrado el orden público. ¿Sí? El orden público general, no lo confundan con el orden público laboral, que ya lo van a ver cuando estudien esa materia. ¿Sí? Yo puedo desistir de todo aquello que sea disponible. Y va a ser disponible, el límite de la disponibilidad, pregunta de examen, es el orden público. ¿Por qué les hago esta aclaración? ¿Se acuerdan que dijimos vamos a ver los modos anormales de terminación del proceso que tienen que ver con la voluntad de la actora, de la demandada, de ambas partes o de la disposición del juez? Y empezamos a estudiar la voluntad de la actora. Y yo les dije, vamos a ver un tema que todavía no estudiamos, que es el principio dispositivo, vedette de los principios en la órbita civil y comercial. ¿Sí? Si nosotros tenemos que hacer un resumen de las materias así rápido, tenemos materia civil y comercial, juzgados civiles y comerciales, en Mar del Plata, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque en CABA tenemos juzgados civiles, juzgados comerciales. En Mar del Plata tenemos, y esto lo vieron con el doctor Basso, la primera parte de la materia. Civil y comercial, laboral, juzgados de familia, que son juzgados de primera instancia, cuyo órgano de alzada es la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, pero tenemos juzgados de competencia de derecho de familia, juzgados contenciosos administrativos, y después tenemos todo lo relacionado con el Ministerio Público en la órbita penal. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Por qué les hago esta aclaración con relación al derecho disponible? La actora, que es quien inicia la acción, una vez que inicia la acción, vamos a tener que determinar si esa acción es suya propia o va a tener algún límite en su disponibilidad. ¿Sí? Cuando Laila pregunta, Laila o Cielo, no recuerdo quién de las dos hizo la pregunta, ¿de qué derecho estamos hablando? Estamos hablando siempre del derecho que fuera sometido al órgano jurisdiccional. ¿Sí? A ver, en un proceso de alimentos, yo no puedo desistir del derecho a iniciar una acción de daños y perjuicios contra la contraria, por ejemplo. ¿Sí? En un proceso de cobro de suma de dinero, no puedo desistir de una acción por alimentos contra la contraria. ¿Sí? Tengo que hablar siempre del derecho que ha sido sometido al proceso en el que estoy tratando de desistirlo.
¿sí? Y el primer límite que voy a tener que tener en claro es que ese desistimiento va a poder abarcar todo aquel derecho disponible. Y todo aquel derecho disponible es aquel en el que no esté inmiscuido el orden público laboral, el orden público, ¿sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Supongamos que yo les doy como ejemplo que la actora quiere disponer del reclamo de alimentos de su hijo menor y desistir del derecho, todavía no vimos de qué se trata, pero desistir del derecho, ¿sí?, al cobro de la cuota alimentaria. En ese caso estamos hablando de un derecho indisponible, ¿sí? La mamá no puede, una vez que le solicita al órgano jurisdiccional la intervención, resolver que renuncia al derecho del reclamo alimentario, ¿sí? Porque los alimentos que se devengan desde el inicio de la acción no son en su favor, sino del menor, ¿sí? Y está inmiscuido el orden público. ¿Estamos? Se ve claramente esto en los delitos de acción pública penal, se ve más claro, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que ocurre un accidente de tránsito en el cual hay un fallecido, ¿sí? La familia de la víctima no puede decirle al juez, no investigue, desisto de la investigación. Hay un delito de acción pública, ¿sí?, que es el homicidio. Después veremos más adelante cómo se califica, culposo, doloso, depende, ¿sí? Pero no importa, el homicidio existió, la muerte existió, ¿sí? Entonces no voy a poder disponer este modo normal de terminación del proceso. ¿Cuál es el límite? Fuera de lo procesal tenemos un límite del derecho de fondo, no de forma, ¿sí? De forma vamos a ver cuáles son los requisitos. Si yo les pregunto, ¿cuál es el límite a la disponibilidad del derecho? Ustedes me tienen que contestar. El límite es el orden público. Se los voy a preguntar, se los van a preguntar, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto. No hay mucha profundidad en el tema. Estas pequeñas preguntas son las que van a ser preguntas de parcial. Bien. Y yo voy a poder desistir como autora del derecho o del proceso, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Ustedes van a tener apuntes, van a tener un montón para profundizar en el tema, pero ¿cuál es la diferencia sustancial, fundamental? Si yo desisto del derecho, voy a desistir de volver a arremeter sobre ese derecho. Digo, listo, no voy a reclamar más sobre ese tema, ¿sí? Yo se los estoy explicando de manera que ustedes lo entiendan más allá de la cuestión conceptual que van a encontrar en los apuntes. Cuando yo desisto del derecho, voy a desistir de reclamar lo que considero me correspondía y me llevó a esa acción judicial. Y yo no la voy a poder volver a reclamar, ¿sí? En cambio, cuando yo de lo que desisto es del proceso, yo voy a desistir de esa instancia judicial, pero nada más que de esa instancia judicial. Voy a poder iniciar ese proceso nuevamente siempre y cuando algunas cuestiones procesales me lo permitan, ¿sí? Pero la diferencia sustancial entre el desistimiento del derecho es que se renuncia a la pretensión jurídica, ¿sí?, concepto que vimos la primera parte, y al derecho en el que se funda esa pretensión jurídica. Desistimiento del derecho. Desisto de la pretensión jurídica y del derecho en el que se funda esa pretensión jurídica. Ahora, cuando yo de lo que desisto es del proceso, desisto de continuar adelante con ese proceso, pero me reservo el derecho de volver a iniciar esa pretensión en un proceso posterior. ¿Sí? En el desistimiento del derecho, yo no voy a poder volver a reclamar lo que reclamé. Por ejemplo, inicio un
juicio de daños y perjuicios. ¿Sí? Desisto del derecho, nunca más voy a poder iniciar ese juicio de daños y perjuicios relacionado con las partes y con el hecho denunciado en esa causa. ¿Sí? Ahora, si yo lo que hago es desistir del proceso, voy a desistir exclusivamente de ese trámite judicial, no del derecho que me asistió para iniciarlo. Y ese trámite judicial, en la medida que no esté prescripto, ¿sí? Ese trámite judicial va a poder iniciarse nuevamente. Si yo desisto... Profesora, Sí. ay, perdón. Valentina. ¿Y por qué no seguirías adelante con el proceso? Bueno, ¿Algún- puede haber múltiples factores. En principio, puede ocurrir que yo quiera desistir del proceso porque algo relacionado con lo procesal justamente no lo hubiera planteado correctamente. ¿Sí? En la práctica, esto que no nos lo dicen los libros, pero es lo que ustedes tienen que saber, a veces se desiste del proceso cuando todavía no está notificado el demandado porque es un proceso en el que no puedo recusar sin causa y justo me tocó en un juzgado que no quería. ¿Sí? Porque ustedes dicen, ¿por qué a alguien se le va a ocurrir semejante pavada de desistir del proceso si puede adecuar la acción, la puede ampliar, puede hacer un montón de cosas? ¿Sí? El desistimiento del derecho no requiere el consentimiento del demandado y el desistimiento del proceso requiere el consentimiento del demandado siempre y cuando el demandado estuviera notificado. Si no, si el demandado no es parte, no requiero su consentimiento. Ahora, si el demandado es parte, puede que no quiera que yo desista de ese proceso, puede que quiera que lo termine y terminándolo logre una sentencia definitiva que lo libere. ¿Sí? Supongamos que yo a mitad de juicio me di cuenta que demandé mal y digo, ay, bueno, desisto. Palmada en la espalda, amigos como siempre. No, el demandado dice, no, a ver, yo planteé una excepción y quiero que esa excepción la resuelva el juez. ¿Sí? A ver, yo, como siempre les digo, entre la realidad, la expectativa, la realidad, la ficción. Por ejemplo, en el proceso laboral, muchas veces se utiliza el desistimiento del derecho, porque ustedes me dicen, ¿por qué alguien va a desistir de reclamar lo que le corresponde? En la lógica no existiría ninguna causa para que eso ocurriera, ¿no? ¿Quién desistiría de su derecho? ¿Por qué se le ocurre a ustedes que alguien puede desistir de su derecho? A ver, alguien puede desistir de su derecho porque realiza un convenio extrajudicial con la otra parte, pero la otra parte no quiere quedar involucrada en esa resolución. En el proceso laboral se suele dar bastante, lamentablemente, este tipo de modalidades de conciliación para que el demandado no quede involucrado, no pasar el dinero por tribunales, desistir, el actor ratifica su desistimiento de manera personal ante los tribunales y de esa manera se termina el proceso, pero además con el desistimiento del derecho se termina la posibilidad de que ese reclamo vuelva a resurgir. Si yo desistí, el demandado o el futuro es demandado ya en la causa, pero no está notificado, tiene la certeza de que yo no voy a volver a iniciar esa acción judicial. ¿Se entiende en la práctica por qué se utilizaría el desistimiento del derecho? Eso Claro, es como para cubrirse. Claro, le conviene al empleador, sería, A ver, en ese en caso. el derecho laboral y en cualquier proceso, si yo no quiero tener una vinculación relacionada con que alguien me pueda llegar a asociar con un proceso, directamente intento lograr que el otro desista y cubrir alguna de sus pretensiones. Por supuesto que esto no lo van a encontrar en los libros, ¿sí? Pero lo van a encontrar en la práctica, porque, a ver, uno puede, lógicamente, preguntarse, ¿por qué va a desistir del derecho? Es muy raro que alguien desista de su derecho. La realidad hace que nadie desista de su derecho sin que hubiera un beneficio del otro lado. Si no, no hubiera iniciado la causa. ¿Sí? A ver, también podría ocurrir que, les digo, por ejemplo, qué me ha pasado a mí en la práctica. Proceso civil y comercial. ¿Sí? Reclamo contra una entidad bancaria. En el marco de un préstamo hipotecario. ¿Sí? ¿Me siguen? Actora inicia un reclamo contra el banco. En el medio del proceso
el proceso instando, ninguna cuestión particular, nada del otro mundo, no hay ningún error procesal de ninguna de las dos partes. En el medio van al banco y dicen, bueno, yo quiero cancelar, porque vendí la propiedad, no la puedo sostener más, quiero cancelar. Bueno, si usted quiere cancelar, desista del proceso y de la acción. A veces se utiliza como mecanismo de extorsión, ¿sí? El tema del desistimiento. Si usted quiere cancelar y que nosotros le tomemos el pago cancelatorio, por supuesto que no se lo dicen por escrito, chicos, ni hablar. Si usted quiere que le tomemos el pago cancelatorio, desista del proceso, desista del derecho y yo le tomo el pago cancelatorio y se transa, se arregla, transar no en el sentido de una palabra mala, ¿no? Sino del derecho. Se arregla que las costas sean por su orden. Entonces, en costo-beneficio dice, bueno, ante un resultado incierto, hay algo que no les gusta escuchar a los clientes, que es que no sabemos cómo va a salir el juicio, no sabemos si va a ganar o va a perder. Esa es la realidad. Nosotros tenemos una obligación de medios, el abogado tiene una obligación de medios, hacer lo posible para que el juicio sea favorable. Lamentablemente no tenemos una obligación de resultado, no podemos dar certeza a un resultado, ni siquiera con un título de crédito, porque pueden ocurrir infinidad de cosas en el medio, ¿sí? Entonces, puede ocurrir que le convenga al actor a desistir del derecho y del proceso por esta circunstancia. Convenir que las costas sean por su orden, consentir el demandado al desistimiento y avanzar con otro tema. A ver, a Yamila le queda una duda. Con el tema del orden público, ¿no se podría desistir del derecho de un proceso de derecho al consumidor? A ver, hay una cuestión de orden público específico de la materia y una cuestión de orden público que no tiene que ver con la disponibilidad. En un proceso de defensa del consumidor, vos podés desistir perfectamente, ¿sí? No está involucrado el orden público en el proceso, ¿sí? El orden público laboral posibilita la conciliación, el desistimiento y está involucrado el orden público laboral, pero tiene particularidades de ese orden público. En el derecho al consumidor podés desistir perfectamente, ¿sí? De hecho, este caso que yo les comento de la entidad bancaria, la causa se inicia a partir del incumplimiento del deber de información de la Ley de Defensa del Consumidor. Y sin embargo se desistió, el juez aceptó el desistimiento, se dictó la sentencia que hizo lugar no definitiva, se dictó el tipo de sentencia que corresponde y todos contentos, o al menos todos procesalmente prolijos, ¿sí? En cambio, sí, dale. ¿Existe algún límite o puedo desistir del proceso 10 veces hasta que caiga en el juzgado que yo quiero? A ver, te va a salir caro, porque 10 veces implican 10 bonos y 10 ius. Esto no lo tomen como sugerencia, chicos, de desistir del proceso. Les di un ejemplo de por qué podrían llegar a desistir del proceso entre las múltiples posibilidades, ¿sí? Pero a ver, la importancia es que ustedes entiendan que en el proceso desisto de la instancia judicial, ¿sí? En el derecho desisto de lo que yo fui a reclamar y desisto para siempre. No tengo posibilidad de inmiscuirlo en otro proceso, ¿sí? Yo puedo desistir del proceso tantas veces quiera y tantas veces la demandada, si está notificada, me lo permita. Va a llegar un momento que me va a decir, no, ya está. Ahora, si no está notificada y desisto, a ver, el desistimiento tiene consecuencias patrimoniales, porque yo voy a tener que cubrir honorarios, aportes, si voy a volver a iniciar otro proceso. No se olviden, chicos, que hay algo que se llama Receptoría General de Expedientes, que también lo vieron con el doctor Basso en la primera parte de la clase, de la materia, donde ustedes estudiaron que hay una centralización de los trámites. La receptoría va a ver que tenemos iniciado tantos procesos y eventualmente me lo va a mandar por conexidad si ese trámite no está completamente cerrado. Si yo no pagué los aportes y demás del abogado que me representó en el desistimiento del proceso. ¿Está? Puede ocurrir que haya un error garrafal en la redacción irremontable en una ampliación de demanda y tenga que desistir del proceso. ¿Está? O, en la mayoría de los casos, que haya algún tipo de conciliación
oscura me refiero a que no puede ser manifestada procesalmente, y que ese tipo de conciliación se resuelva por estas modalidades de desistimiento de la actora. Es muy raro que la actora que instó la acción judicial después desista, sí, es raro, pero es un elemento que está permitido, es un elemento que se utiliza, no es el que vemos en la mayoría de los casos. Tenemos que tener en cuenta que es una voluntad de la actora que puede ser manifestada, tanto el desistimiento del derecho como del proceso en cualquier instancia, siempre y cuando no estuviera la sentencia definitiva, ¿sí? Es en cualquier instancia antes de la sentencia. Incluso podría ser utilizada, con honrosas excepciones, mutuamente, es decir, las dos partes podrían desistir del proceso, ¿sí? O en su defecto, el demandado podría manifestarse aceptando. Pero ¿qué pasa? Hay una situación particular que es la posibilidad de revocar ese desistimiento. ¿Hasta cuándo puedo revocar yo ese desistimiento? Yo no puedo desistir sin el consentimiento de la demandada si ya se libró la cédula para notificarla. Octavio dice, ¿puede existir puede ocurrir que se desista del derecho y después no se cumpla? Por supuesto. Porque la palabra, lamentablemente, es lo más vulnerable que tenemos hoy en día, por supuesto. En general, a ver, si lo haces prolijo es simultáneo, el desistimiento es con el cumplimiento de la obligación de lo que te prometieron, ¿sí? En la práctica. Entonces, yo no puedo desistir sin el consentimiento de la demandada si ya se hubiera librado la cédula de notificación. ¿Sí? Y yo puedo revertir el desistimiento en el caso del desistimiento del proceso. ¿Alguien levantó la mano? No veo los participantes con la mano levantada, perdón. Ya estoy, Valentina. Puedo desistir del proceso antes de que llegue a esfera de conocimiento de la demandada, antes de que la demandada preste conformidad. Y del derecho antes de que el juez expida. Desistí, me arrepentí, ¿hasta cuándo puedo revocar esa manifestación de voluntad unilateral? ¿Sí? ¿Podría repetir, profe? No. Yo puedo revertir mi manifestación de voluntad unilateral desistiendo, ya sea del proceso o del derecho, dependiendo. Del proceso, antes de la conformidad de la demandada. Antes de que la demandada se manifieste. Ya si se manifestó, soné. Y del derecho, antes de que el juez expida. ¿Sí? Esto no tiene que ver con cuándo le tengo que pedir consentimiento a la contraria. El consentimiento se lo voy a tener que pedir y lo va a tener que prestar siempre y cuando ya se haya comunicado la acción. Es decir, supongamos, inicio la acción, libro la cédula respectiva para dar traslado de acción. Aunque la demandada no esté todavía presentada en el expediente, para resolver con relación a ese desistimiento, el juez va a tener que esperar a ver el resultado de esa cédula y si esa cédula se notificó con la demandada, a que la demandada se manifieste. ¿Sí? Eso en cuanto al consentimiento. En cuanto a la reversión, ¿cuándo yo me puedo arrepentir? En el caso del desistimiento del derecho, me puedo arrepentir siempre y cuando el juez no se haya manifestado. Todavía no haya dictado la resolución. Si el juez dictó la resolución, no podemos. Y en el desistimiento del proceso, hasta que la demandada se haya manifestado. ¿Sí? A ver, tengo pregunta de Carolina y Valentina que levantó la mano. Valentina, estás primero vos. Mi pregunta por ahí suena media tonta, pero ¿por qué se considera que, es uno de los modos de la voluntad de las partes, específicamente de la parte actora? Pero, sin embargo, en la revocación del proceso se requiere la conformidad de la parte demandada.
Porque yo ya estoy metido en el proceso. ¿Por qué la voy a dejar que lo abandone si a mí me conviene tener una sentencia definitiva? Claro, sí, sí, pero digo, o sea, esta clasificación es en sentido de quién inicia el proceso, ¿no? Por más de que se requiera la conformidad de la otra parte. No, la clasificación es de quién toma la iniciativa. El proceso lo inicia siempre la actora. La iniciativa para terminarlo de un modo normal va a depender de la actora o de la demandada y va a depender eso de qué tipo de desistimiento estoy hablando. ¿Sí? ¿De qué tipo? Perdón, de modo normal, no de desistimiento. Porque incluso el desistimiento del proceso puede ser de ambas partes. A ver, ¿se acuerdan cuando empezamos la clase que yo les dije no puedo desistir de lo que no tengo y no puedo desistir de lo que no me es disponible? A ver, yo les hago esta pregunta, a ver, ¿quién es tan valiente de contestármela? Yo creo que me la va a contestar Oscar, pero a ver, confío en el resto. A ver, ¿la demandada puede desistir del derecho? Para mí no. No, porque no lo tiene. Tampoco. No lo tiene. No. La Es actora. derecho de la actora. O sea, él reclama a la actora. Demandada y actora, ¿pueden desistir conjuntamente del proceso? Sí, porque ambas Sí. están involucradas. No, ¿no sería una conciliación eso? Claro. A ver, Concilian. me voy a adelantar al tema de la doctora Novoa. Esto no tomen apuntes porque ella se los va a explicar muy bien. En la conciliación y en la transacción, ¿sí? Algo dan partes. Después van a ver en cada cual qué da, qué pierde, pero algo dan. El desistimiento, ¿sí? El desistimiento no implica compensación. No implica cumplimiento de la obligación. Es liso y llano. No está condicionado. ¿Sí? Perdón. Pero entonces, las dos partes podrían presentar el desistimiento del proceso. Sí, ¿no? a ver, por economía procesal. En vez de preguntarle a la demandada si me va a aceptar desistir del proceso y yo necesito desistir rápido, con lo que fuere, ¿sí? Sí. Llamo al abogado y le digo, mira, voy a desistir del proceso. ¿Estás de acuerdo? Le consulta a su cliente y dice, sí, estoy de acuerdo. Bueno, desistimos de manera conjunta del proceso. Ahora, yo no puedo desistir de lo que no tengo, con lo cual no me serviría de nada hacer un desistimiento del derecho conjunto. Pero ahí quedaría como desistimiento. En caso de que las partes se comprometan a dar o a hacer, digamos, o al cumplimiento de una obligación, pasaría a ser una conciliación. Son dos cosas completamente distintas, ¿sí? La única cosa que tienen en común es que se presentan los dos, pero después la finalidad, bueno, y que termina el proceso, pero la modalidad es completamente distinta, ¿sí? ¿Y hay motivos? O sea, la parte de que, por ejemplo, si la actora quiere presentar el desistimiento del derecho o del proceso, ¿tiene que presentar el motivo? No, ¿O no? insisto. Okay. O sea, también se podrían poner de acuerdo y el órgano jurisdiccional ni siquiera enterarse, es lo que habíamos dicho antes. Bueno, ahí tengo como profesional una responsabilidad más grave, ¿sí? Porque vos me hablás de un abandono del proceso. Si yo, a ver, listo, me di cuenta que me equivoqué, no sigo con el proceso. O bueno, no hago nada porque total la actora no lo mueve. Puedo tener una sanción, que es la sanción que van a ver con la doctora Novoa, que tiene que ver con la caducidad de la instancia. Cuidado con eso, ¿sí? El abandono del proceso tiene una sanción. Por más de que nos pongamos de acuerdo entre los abogados, si yo no lo pongo por escrito y el juez lo resuelve, puede dar lugar a una instancia superior que es una sanción. Ah, bien, ¿Sí? yo había entendido que no, que simplemente si acordaban por otro lado se podía desistir y no pasaba nada. No, y en realidad no lo hice a modo de conciliación porque no lo pude hacer en el proceso. Viviana, te voy a silenciar porque vos desmuteate cuando quieras. ¿Se entiende, chicos? Doctora, Sí, Oscar. yo quiero hacer una consulta. Por ejemplo, en un caso que una muerte de una persona en un hospital, en una clínica, y los familiares quieren hacer una denuncia por mala praxis, y bueno, se inicia el proceso, todo, y el juez ordena la exhumación del cuerpo y ellos se quieren negar. ¿Pueden desistir? No, pero a ver, ¿qué tiene que ver eso con la acción o con el proceso? A ver. No, Yo puedo desistir sin necesidad de ninguna
causal porque no la tengo que invocar, Oscar. Si algo del proceso no me está gustando, que creo que es a donde vos apuntás, Claro, eso. van a poder desistir, pero van a tener que tener el consentimiento de la contraria. ¿Sí? O sea Una que yo, cuestión moral, religiosa, económica es totalmente aceptable, pero yo voy a poder disponer en la medida de que el otro lo consienta. ¿Sí? o sea, tiene que consentir la otra parte. Salvo que disponga del desistimiento del derecho, ¿sí? Salvo que disponga del desistimiento del derecho y eventualmente el juez evaluará la cuestión de las costas. Pero del proceso voy a necesitarle el consentimiento de la contraria. Claro, si no sigue adelante. Seguirá adelante. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Incluso, esperen. Incluso el desistimiento del derecho puede ser total o parcial. Puedo desistir de parte del derecho y continuar con otro. ¿Quién me hizo una pregunta? ¿Lucía? Sí, yo. Que le contesto la pregunta a Carolina que quedó acá en el chat y seguimos con la tuya. Dice, hoy en día electrónicamente se libra una cédula y el juzgado a veces la diligencia con demora. No, hoy en día no. Eso ocurrió toda la vida. Nosotros no tenemos forma de controlar, chicos, cuándo le va a llegar a la demandada la notificación cuando no es un domicilio electrónico. Hoy tenemos el reglamento de domicilios electrónicos que podrían facilitarnos un poco la notificación, pero en el común de los mortales, sobre todo en esta época de pandemia, sobre todo como está trabajando la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, no solo en Mar del Plata, en Cava, en todos lados, con poco personal, tenemos mucho personal con excepciones. Eso, Carolina, no tenemos forma de manejarlo, pero es el proceso. Disculpe, mi pregunta iba apuntada a que si se libró la cédula, como usted dijo, librarla es cuando la parte la gestiona para enviarla. Entonces, si no se diligenció todavía, si no llegó a la otra parte, ¿qué fecha se toma? ¿La fecha en la que se libró la cédula o la fecha en la que notifica? Tengo que esperar a que vuelva la cédula con el informe al expediente para que el juez resuelva. El juez te va a dictar al pedido de tu desistimiento una providencia simple que dice, previamente deberá encontrarse agregada la cédula de notificación librada a fojas tanto. Así, tal cual. Ni una palabra más ni una palabra menos. Va a decir, previamente a resolver lo peticionado, estése a la cédula librada a fojas tanto. O previamente a resolver lo peticionado, deberá encontrarse agregada la cédula de notificación de fojas tanto. Porque no va a saber tampoco el juez, no va a levantar el teléfono para ver qué pasó, no va a saber qué pasó con esa notificación y no va a saber si la demandada ya tomó conocimiento de la acción. Y si tomó conocimiento de la acción, vamos a tener que escucharla. ¿Se entiende, Carolina? Claro, exactamente. Yo me refería a cuando tomaba conocimiento la demandada. Hasta ese entonces se puede desistir tranquilamente. Sí, pero voy a tener que esperar. El juez no se va a expedir hasta que no tenga certeza de si se tomó conocimiento o no. Si yo libré la cédula y la cédula no se notificó, no pasa nada. No hay demandada todavía que esté presentada en el expediente. ¿Sí? ¿Contesta eso tu pregunta? Bien. Lucía. Mi pregunta era, por ejemplo, si yo quiero desistir del derecho, ¿la parte actora tiene que justificar el por qué desiste del derecho? No requiere ninguna justificación. Desisto, porque como es mío, yo hago en el límite de la disponibilidad, hago con ese derecho lo que quiero. Mi único límite es no perjudicar al otro. Yo desisto, no tengo que darle al juez una razón para desistir, porque donde debería darle una razón es donde no puedo desistir. En aquellos casos en los que yo le tengo que justificar al juez por qué desisto, por ejemplo en un crédito alimentario, no puedo desistir, porque tiene que ver con el orden público. Ahora lo entendí. ¿Sí? Angélica dice, podés desistir del proceso, hacer un acuerdo extrajudicial y homologar el acuerdo de ser posible para asegurarte de que se cumpla. No, eso es un compacto de los mejores temas, Angélica. No, si bien hay que ser creativos en el derecho, no hay que exceder los límites del código. ¿Sí? Si yo voy a... Primero y fundamental, los acuerdos privados no se homologan, los civiles y comerciales el código no los homologa. ¿Sí? No es necesario la homologación y no se homologa.
Y después el desistimiento podrán hacer un acuerdo privado, pero desistimiento mata acuerdo. ¿Sí? Si yo desistí de la acción, desistí del derecho, mejor dicho, desistí del derecho, yo desistí del derecho, ya está, desistí. Lo que haga después no va a tener ninguna validez, con lo cual un acuerdo que no me lo cumplieron me va a decir, mire, pero usted desistió de esa acción, ¿sí? Desistió de ese derecho. Yo consultaba por si había que dar algún motivo en el desistimiento del proceso, por ejemplo, por esto que vos decías, de que a veces la otra parte incita, la demandada generalmente incita al actor a hacer un acuerdo para ellos no quedar pegados y que no, o sea, a ver, procesalmente yo no tengo que justificar nada. Desisto. No tengo que justificar nada. Y si yo creo que me están vulnerando un derecho, que me están obligando a hacer algo que no quiero hacer, no lo tengo que hacer y lo tengo que denunciar. ¿Sí? A veces en la vorágine de la realidad, la otra parte no denuncia porque realmente necesita sacarse el problema encima, chicos. Si no, el que va a pagar al banco y no le dejan pagar y le dice, mira, si vos no pagás, si vos no desistís, no podés pagar, va y hace una denuncia e intenta consignar y intenta hacer un montón de otras cosas. ¿Sí? Esto tiene que ver con la práctica y a veces la práctica nos hace tener que inmiscuirnos en situaciones que nos exceden. ¿Sí? Y ese excedernos tiene que ver justamente con lo que podemos y lo que no podemos manejar en cuanto a tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ese es el problema fundamental en este tipo de cuestiones. Lo que podemos o no podemos hacer en cuanto a tiempos. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Si yo desistí, chicos. De lo único que voy a poder remontarme es el desistimiento del proceso en el límite de que la acción no esté prescripta. Si la acción está prescripta, soné. ¿Sí? La prescripción liberatoria es lo que dispensa a alguien de cumplir por el transcurso del tiempo. Lo van a ver igual más adelante. Pero eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Claramente podemos desistir tanto del derecho como del proceso antes de la sentencia. Tenemos que tener en cuenta que en el caso del desistimiento del proceso, notificada a la demandada, vamos a necesitar su consentimiento. ¿Sí? En el caso del desistimiento se puede revertir. En el caso del desistimiento del proceso, hasta que se manifieste la demandada. En el caso del desistimiento del derecho, hasta que el juez dicte la resolución. ¿Sí? Tienen un montón de material para estudiarlo, pero básicamente esto es lo que tenemos que saber. El segundo modo anormal de terminación que vamos a ver está relacionado con la voluntad unilateral, pero en este caso de la demandada. ¿Sí? Y es el llamado allanamiento. ¿Qué es el allanamiento? En el caso del desistimiento es la voluntad unilateral del actor. En el caso del allanamiento es la voluntad unilateral de la demandada. Y este allanamiento también puede ser total o parcial, pero para que sea un modo anormal de terminación del proceso, debe indefectiblemente ser total. Para que tomemos el allanamiento como un modo anormal de terminación del proceso, ese allanamiento debe ser total. ¿Y en qué consiste el allanamiento? En el reconocimiento de las pretensiones de la actora. ¿Sí? Si el allanamiento es parcial, continúa el proceso por lo que no reconocí. ¿Sí? Si el allanamiento es total y cumple con los requisitos del allanamiento, vamos a dar por finalizado el proceso. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pregunta también de parcial. ¿Qué requisitos debe cumplir el allanamiento para ser considerado un modo anormal de terminación del proceso? Debe ser real. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Debo allanarme de algo que pueda cumplir. El allanamiento es real cuando es de posible cumplimiento. Debe ser, estos requisitos son importantes que se los estudien, ¿sí? Debe ser efectivo. ¿Qué quiere decir que el allanamiento es efectivo? No alcanza con que yo reconozca la pretensión, tengo que cumplirla. ¿Sí?
Cuando la pretensión es el objeto del reclamo, tengo que cumplirla. Es decir, yo le reconozco que le debo. ¿Cumplí con el allanamiento para que sea un modo normal de terminación del proceso? No. Además de reconocer que le debo, lo tengo que pagar. ¿Sí? Entonces, real, efectivo. Tercer requisito que debe cumplir el allanamiento debe ser incondicional. ¿Qué quiere decir que el allanamiento es incondicional? Como su nombre lo indica, que no está sujeto a condición. ¿Y qué quiere decir que el allanamiento no esté sujeto a condición? Que no esté sometido a un acontecimiento futuro e incierto. Te debo. Te voy a pagar si vos me devolves el auto. Te debo. Te voy a pagar, pero si gana el partido de hoy a la tarde Boca. Vieron cómo estoy al tanto, ¿no? Lo sorprendí. No, es más, debe estar jugando en este momento, ¿o no? Por eso hay muchas mujeres y no hay hombres. Sí, Joaquín Pozo de River, que estás acá, ¿viste? Yo sabía. Todos los que están no deben ser de Boca, porque imagino que no estarían acá. Pero bueno, entonces... Yo soy de Racing y estoy en la clase. Ah, muy bien, Oscar, porque es Boca Racing el partido, para que sepan las chicas. Ni sé cómo Yo soy va. de Boca y estoy en clase también. Yo también, profe, iba a ser Estamos igual, claro. No, pues estamos acá las de Boca también. Yo soy de San Lorenzo, así que a mí me importa nada, pero tenía que planificar una actividad y me dijeron antes de las 3 porque juega Boca. Ah, y algunos lo tienen de fondo. Bueno, no les voy a preguntar cómo va porque por las dudas no herir susceptibilidades y se me desconcentran. Seguimos entonces. Requisito, pregunta de examen, insisto en esto porque yo lo pregunto, no me vengan sin saber esto, 0 a 0 va, así que tranquilo, sigamos. Real, efectivo, incondicional, no sujeto a condición, no me contesta nada. ¿Sí? Me tienen que decir que no está sometido al acontecimiento, al sometimiento a un acontecimiento futuro e imprevisto, que no sé si va a pasar y falta para que pase. ¿Sí? Ya dijimos que tenía que ser total, es decir, por todo lo que pida la actora. Pero fundamentalmente, y esto tiene que ver con el tema no de poner fin al proceso, sino con la aplicación de las costas. Yo no sé si ustedes lo vieron, es más, me parece que ni siquiera lo vemos en Elemento, que nosotros tenemos un principio objetivo de la derrota. El que pierde, paga. El que se allana de alguna manera está perdiendo, porque está reconociendo que el otro tenía derecho a iniciar el procedimiento. ¿Sí? Hay una posibilidad en el allanamiento, que si el allanamiento cumple con todos estos requisitos, pero además es oportuno, podríamos pedir, y esto queda a discrecionalidad del juez, no es algo que lo disponga expresamente el código, podríamos pedir la aplicación de costas por su orden, es decir, exceptuarnos del principio objetivo de la derrota. Y para que eso ocurra, el allanamiento debe ser oportuno. ¿Y cuándo es oportuno el allanamiento? En la primera oportunidad que tenía el demandado para presentarse. Ese reconocimiento que hace de lo que pide el otro tiene que ser en la primera oportunidad. Si me allano en el medio, ¿puede terminar el proceso? Sí, si es total, real, efectivo, incondicional, puede terminar el proceso. Pero no va a ser oportuno, no me voy a eximir de las costas. ¿Sí? E incluso si cumplo con todos los requisitos, ¿sí? Y no lo hago efectivo, tampoco me voy a eximir de las costas. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. Yo digo, está bien, te reconozco, te voy a pagar sin someterlo a ninguna condición, pero no te pago y lo hago todo en la primera presentación, tampoco me voy a eximir de las costas. ¿Sí? Porque no va a cumplir con uno de los requisitos, que sea efectivo, como modo normal de terminación del proceso y como posible, acuérdense que no es una obligación del juez, es una facultad, como posible pedido de exhibición de las costas. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la oportunidad de allanarse? ¿Hasta cuándo va a poder allanarse? Y acá vemos que el tema tiene que ver con las costas, esto de la oportunidad. Voy a poder allanarme hasta el dictado de la sentencia definitiva. Antes de que se dicte la sentencia definitiva, yo me voy a poder allanar. Tanto en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia como en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
La oportunidad es en cualquier estado de la causa anterior al dictado de la sentencia definitiva. O sea, jefe, vos cuando decís sentencia definitiva, o sea, es la oportunidad para cambiar el modo normal de terminación del proceso. La sentencia definitiva es cuando el juez ya resuelve sobre la causa, dice quién ganó, quién perdió. Claro, sí, pero ahí ya pierdo, o sea, ahí ya perdés antes de que el juez, de cambiar el modo normal de la sentencia. Va a poder terminar de modo normal fundamentalmente cuando no haya terminado. Si terminó, terminó. Claro, básicamente antes, claro. Pero no podemos dejar librado al azar cuándo ocurre esa posibilidad. Tengo que determinarlo. ¿Y puedo en cualquier instancia del proceso? Sí, pero antes que... Si no, a ver, chicos, me allano y ya me dijeron que perdí. ¿Se entiende? Yo tengo que allanarme antes de que el juez resuelva, que gané o que perdí, no importa. Porque también podría resolver... ¡Ay, no! A ver, no gané ni perdí nada, me allané. ¿Sí? El allanamiento es el reconocimiento del derecho. En el desistimiento, yo no reconozco que no tenía razón. Digo, como es mío, en el límite de la disponibilidad del orden público, no lo estoy vulnerando, yo no quiero más. Hago lo que quiero con eso. ¿Sí? En el allanamiento, lo que digo es que el otro tenía razón. Que lo que me reclama es cierto. ¿Sí? Pero que no voy a discutirlo, que voy a cumplir. Para que sea un modo normal de terminación del proceso, fundamentalmente tiene que ser total. Si no, el proceso sigue. Pero además de ser total, tiene que cumplir con estos requisitos que yo les contaba hace un ratito. Oportuno, real, incondicional, efectivo y total. Profe, yo tengo anotado que no se reconocen los hechos, pero sí la pretensión. ¿Qué sería que no se reconocen los hechos? A ver, yo digo que te debo, pero no te reconozco por qué te debo, pero te debo. Ahí va, está bien. Se cumple con la pretensión. A ver, en un accidente de tránsito, por ejemplo, yo me allano diciendo que te pago la indemnización, pero no reconozco que te atropellé, que salí corriendo, porque eso podría tener una responsabilidad en otro aspecto. A ver, en el tema de los daños y perjuicios, cuando hay acciones penales, a veces es bastante difícil dirimir la responsabilidad porque la gente prefiere renunciar al reclamo penal ante la compensación del derecho civil, ¿sí? Entonces ahí es más complejo. En el allanamiento, a diferencia de la transacción, de la conciliación, que en la conciliación suele utilizarse el modismo sin reconocer hechos ni derechos, conciliamos para que perdamos un poquito los dos, ¿sí? En el allanamiento tampoco hay como en el desistimiento manifestación de voluntad. No digo, me allano porque te dejé de cumplir el pago de los alquileres. Yo me allano porque te debo tanta plata. ¿Sí? ¿Está? O supongamos que sea una obligación de hacer, está bien, te voy a pintar la vereda, o te voy a pintar la casa, o te voy a subir la medianera, porque ustedes saben que las obligaciones pueden ser múltiples, no necesariamente son de dar, y no necesariamente son de dar sumas de dinero. ¿Sí? En caso de que no cumpla con todos estos requisitos, deja de ser total y pasa a ser parcial. No, en caso de que no cumpla con todos estos requisitos, no va a ser un modo normal. No puede tomarse como modo, claro. Pero, ¿qué sería parcial? Parcial es cuando yo digo, te debo. Vos me reclamás 1000 y yo te debo 500. Te reconozco que te debo 500. O vos me reclamás que te pague 500 más la pintura de la vereda y yo te digo, te pinto la vereda, no te pago los 500. No sería total, porque la pretensión incluye las dos. Claro. ¿Sí? A ver, me allano, pero en este momento tengo para pagarte 500 pesos. Está bien, te allano, el proceso termina, se allana, el proceso termina, pero me van a quedar debiendo los otros 500. No es total, claro. Va a seguir por los 500 que me deben. ¿Sí? ¿Y la parte actora puede no aceptar el allanamiento? No, si el allanamiento cumple con todos estos requisitos, no. Se puede oponer si alguno de esos requisitos no... A ver, yo vengo a que me paguen 500, ¿ahora qué quiero? ¿Sí? Esos 500 van a incluir los intereses, por supuesto, todo. La pretensión completa, ¿sí? Con más los intereses que se derive de esa pretensión incumplida. ¿Y parte de los requisitos es que sea oportuno o no es parte del requisito? La oportunidad tiene que ver con... Solo para eximirse de las costas. La oportunidad pero no es requisito para considerarse. No, porque yo puedo desistir en la etapa de prueba. Puedo allanarme, perdón. Puedo allanarme en la etapa de prueba. No va a ser oportuno, voy a tener que cargar con las costas, pero
puede ser un modo normal de terminación del proceso. Y aunque sea oportuno, Sí. aunque sea oportuno, el juez igualmente podía decir lo Sí, contrario. porque es discrecional, exactamente. Va a estar al arbitrio del juez disponer si me exime o no del pago de costas. Profe, Sí. estos requisitos de que sea real, efectivo y incondicional, ¿es solo para que sea un modo anormal o es para que sea total o parcial también? No, para que sea un modo anormal de terminación del proceso. Tenés que cumplir con todos, no es que podés cumplir con algunos. El único que podés cumplir o no cumplir es la oportunidad para la exhibición de costas, pero no tiene que ver con que sea un modo normal de terminación del proceso. Por eso tenemos que tener claro que todos los requisitos, total, incondicional, efectivo. la oportunidad tiene que ver solo con el proceso. Todos los demás tienen que ver con que sea un modo normal de terminación del proceso. Real, total, incondicional, tienen que ver con eso. Perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo, me Profe, quedó una duda. Dale, Yamila. En caso de que no sea efectivo, ¿se sigue en el mismo procedimiento o se abre un proceso de ejecución? No, si no es efectivo no termina el proceso, porque es uno de los requisitos. Ah, bueno, gracias. No cumple con el requisito del allanamiento. No se toma como un allanamiento, es simplemente un reconocimiento del derecho. O de la pretensión. Depende de cómo se manifieste el allanamiento. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Yo le quería decir, entonces lo de oportuno no es un requisito. Los requisitos serían real, efectivo, incondicional y total. Es un requisito del allanamiento para que se exima de costas. Claro, sí, pero no para hacer un modo normal. Exactamente. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, no sé si se me escucha. Y en el caso de que sea... Ay, es que la verdad que no tengo mucha voz. En caso de que sea efectivo, tiene que hacerse por el pago ante el tribunal, ¿no? O sea, ante el juzgado o el órgano jurisdiccional, para que se vea efectivo. Sí, tengo que hacerlo por tribunales para que el pago sea válido en el caso de laboral. En el civil se aceptan otros medios de prueba. Dárselo al oficial de justicia, depositárselo en la cuenta del demandado, pero después voy a tener que vincular ese pago a mi allanamiento. Lo mejor es depositarlo en tribunales. Siempre estamos imaginándonos que tiene que ver con una obligación de dar suma de dinero, ¿sí? La pretensión puede incluir otro tipo de cuestiones, no necesariamente esas. Puede ser una pretensión de no hacer, irme de un lugar. Me puedo allanar en un desalojo también, chicos. Me fui, entregué la llave, me fui. ¿Sí? No necesariamente tiene que ver con una suma de dinero. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, los libero, vayan a ver el segundo tiempo de Racing Boca. A ver, otro más. En el fuero laboral, ¿solo se interpone el recurso de revocatoria? Luciano, te me estás adelantando, lo vas a ver con el doctor Basso. Doctora, una solo pregunta. se pueden interponer los recursos remedios y los recursos extraordinarios. Te adelanto eso. Sí. ¿El parcial es el día 8? Creo que es sí. martes. Sí. No, a ver, para, yo confirmo cuándo es el parcial. Porque yo vi que era 8. Porque 9 es feriado. ¿El lunes es feriado? A ver. Todo puede ser, ¿eh? Pero esperen. Jueves es el 8, dice acá. Mire mal el almanaque. Jueves 8, entonces. Está bien, no es día de examen, pero no es martes, es jueves 8. Gracias, doctora. No, de nada, debe ser el 9 feriado, el 9 de julio. Consulta para el parcial. Los que necesitemos rendir en alguna franja horaria específica o lo que sea, lo avisamos antes. Salvo que no sea el horario de clase, porque en general creo que tomamos en horario de clase. Claro, sí, sí. Yo termino de trabajar a las 2 de la tarde. O sea, a las 3 ya estoy liberada, pero termino a las 2. Mira, salvo que sea en otro horario, nosotros avisamos con tiempo a los chicos del centro para que centralicen con ellos la documentación y si tienen una causa justificada, documentalmente, no va a haber ningún problema de que rindan en el horario que puedan. ¿Sí? Doctora, yo en el caso mío que soy A, bueno, yo puedo, rindo primero, ¿no es cierto? No, yo puedo... Ah, no, por el tema del trabajo, para pedir el día, sino. Si rindo primero, no lo pido. Porque nos dividimos la lista entre los 4 docentes, entonces no sé a quién le va a tocar y en qué horario. Ni si primero o segundo, eso
Depende también mucho de cómo ingresen al aula, múltiples factores. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene, el lunes, miércoles con la doctora Novoa. Cualquier cosa nos... Profe, ¿sí? ahí le consultaba en el chat, ¿van a tomar asistencia en la plenaria? No, en la plenaria no creo, pero en las clases nuestras sí. Bien. Nos vemos, chicos. Buenas tardes a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias.